Hola, bienvenidos, buenas tardes. Yo soy Nico, yo organizo un cafecito y junto con la Escuela Libre de Psicoanálisis comenzamos este ciclo que se llama Psicoanálisis Sudaca. Van a ser una serie de entrevistas. Contamos con Jorge que la va a guiar y Marina. Espero que lo disfruten y muchas gracias a Lío de La Dama por prestarnos el lugar y tengamos un lindo domingo con una linda entrevista y después tenemos micrófonos como para que podamos interactuar. Los dejo con Jorge y con Marina. Gracias. Gracias. Ah, no, para uso este yo, ¿no? Sí. Qué ciudad increíble Buenos Aires, ¿no? 6 de la tarde un domingo, toda esta gente que quiere hablar de psicoanálisis no se puede creer la felicidad que me da. Y además estamos felices por muchos motivos. Este es el primer evento presencial que organiza la Escuela Libre, así que feliz de tenerlos acá, de hablar con personas que no sean una pantalla, ¿sí? Y arrancamos este ciclo, ¿no? Como bien dijo Nico, que se llama Psicoanálisis Sudaca, que queremos hacer esto, ¿no? Hablar tanto de la producción que está hecha desde Sudamérica, desde Latinoamérica, como desde la historia del psicoanálisis en Latinoamérica, para recuperar la potencia, ¿no? que tiene el psicoanálisis, ¿no? Como, por ejemplo, dice un historiador del psicoanálisis chileno, que es Mariano Rupertus, la capital mundial del psicoanálisis es Buenos Aires, o sea que, pero tenemos que hacernos cargo de eso, ¿no? Y no creer que la capital queda, por ejemplo, en París, que es otra de las sedes que hacen competencia. Entonces, les cuento, ahora tenemos el lujísimo de estar con una amiga, una psicoanalista extraordinaria, que ahora les cuento un poco, que es Marina Calvo, pero primero paso a los avisos parroquiales, les cuento, digamos, cómo sigue esto. El 19 de julio, que a veces es un sábado, vamos a tener el lujazo de tener a Alejandro Dagfal, que además tenemos la suerte y el honor de tenerlo acá mismo, también amigo, gran historiador del psicoanálisis, tienen que leerlo, tienen que escucharlo en sus videos. Con él vamos a hablar de fundaciones y refundaciones del psicoanálisis en Argentina. El 23 de agosto, que es otra vez un sábado, tenemos a otro gran analista y amigo uruguayo que es Fernando Barrios, que además es una persona que le envidio mucho, que tiene una capacidad de jugar con las palabras tipo joyciana que yo no tengo y por eso envidio. Entonces le puso de título a lo que nos va a contar: ¿hay psicoanálisis sud/acá? ¿No? ¿Hay psicoanálisis sud acá? Y por último, el tercero que tenemos confirmado con fecha y todo es el 12 de septiembre que tenemos, vamos a recibir una analista mexicana, Elena Bravo, que va a plantear sudacas del primer mundo, las pioneras del psicoanálisis. O sea, va a hablar de los sudacas del primer mundo. Bueno, esos son los avisos parroquiales. Marina no solo que es una gran analista y es una excelente persona, cosa que siempre me importa mucho, sino que además es la organizadora del coloquio Silvia Bleichmer, en el cual yo he tenido la suerte de estar. Y lo que noté ahí cuando estuve es cuánta vida que había, cuánta energía que hay en ese coloquio, cuánta juventud hay. Entonces, en esta charla que vamos a hablar sobre Silvia, de la cual vos sabés mucho, empezaría tirando desde adentro, claro, ahora ya les cuenta, ¿sí? Voy a empezar con esta pregunta para lanzar el tema, ¿no? ¿Por qué Silvia Bleichmer genera eso? Genera que un coloquio en que, digamos, bajo su nombre haya esa energía tan vital, tan creativa, de tantas ganas. A ver, bueno, agarro el micrófono, va a ser más fácil. Está buena la pregunta, porque en algún momento en vida de Silvia, ¿no? La fantasía que circulaba era que era la figura de Silvia misma la que convocaba. Cosa que en su momento también era cierto, no eran solamente las ideas, digamos, a partir de la muerte de Silvia lo que ha permanecido sobre todo son las ideas.
Facundo Blecher, que también es un amigo, en uno de los coloquios... No se va a grabar, así que tienes que acercar más, perdón. Pero... No, perfecto. En uno de los coloquios, citando a Calvino, decía que un clásico es un autor que no ha terminado de decir todo lo que tenía para decir. Y una de las cosas que ha ido pasando con Silvia en los últimos 20 años, ella murió en el año 2007, es que a partir un poco de la decisión de quienes la seguimos trabajando, que era permitir que la obra fuera apropiada por quien se sintiera cercano a la obra y tratar de escapar absolutamente a la idea de parroquia, iglesia, dogmatismo, digamos, fueron apareciendo muchas Silvias que fueron generando como mucho impacto en gente mucho más joven. Sí, ha habido gente que se ha ocupado de la transmisión, Florencia Almagro, Facundo Blecher y muchos otros, bueno, yo también, que se ha ocupado de la transmisión, pero desde el vamos la idea era que con la obra se hacía lo que uno quería, ¿no? Silvia tiene una frase muy linda que era toda astilla hace balsa y se refería a la posibilidad de ir construyendo colectivamente pensamientos, salidas políticas, espacios de debate, formación. Entonces, una de las cosas que creo que habilitó a la gente más joven, que no tuvo esa cosa reverencial con la figura de Silvia, que por ahí tuvieron los más grandes, que también se vieron un poco impactados, ¿sí?, por el acceso de jóvenes que venían a apropiarse de la obra, es que primero la obra lanzó líneas en direcciones muy diversas. En muchos sentidos se anticipó a muchas cuestiones que después fueron más centrales en el pensamiento psicoanalítico, digamos, de interpelación, de debate, a los fundamentos más dogmáticos y excluyentes de alguna manera. Entonces creo que una de las cosas que fue encontrando la gente más joven en la obra fue como una frescura y una posibilidad de apropiarse, ¿sí?, de la misma, y poniéndola a trabajar en el mejor sentido, para poder ir encontrando formas distintas de articular pensamiento. Creo que es eso lo que convoca. Bueno, pero eso es un montón tremendo, ¿no? Sí. Digo, por lo pronto siento no solamente una afinidad personal con ese deseo de que cada uno tenga libertad de hacer lo que quiera con la herencia que recibió, que si entiendo bien es un poco, ¿no?, lo que vos transmitís de Silvia, sino que además de la afinidad personal, voy a decir que también creo que la escuela libre tiene afinidad en ese sentido, ¿no? Porque justamente, digamos, lo que nos proponemos es eso, es corrernos de lo tanático que hay en todo dogmatismo, ¿no? Y en eso hay que decir ahora que Silvia, como bien dijiste, ¿no?, ella primero que es la actitud de ella con la herencia que ella recibe, ¿no? No sé si vos estarías de acuerdo, ¿no? Pero digamos, ella insiste mucho en algo en lo que me parece que es vital, que es todo el tiempo repensar, ¿no?, de la teoría que recibimos, qué se sostiene en los tiempos que estamos viviendo y qué no, ¿no? Me parece que ese es un punto que muchas veces lo he leído en su obra. Y con lo que dijiste de adelantarse, y efectivamente, ¿no?, yo creo que ella fue, digamos, bueno, ya que vamos a hablar en nuestros ciclos de pionera, fue pionera en cuestionar categorías que luego se cuestionaron muchísimo más fuertemente, ¿no? Por ejemplo, digamos, todo el trabajo que hace ella en relación a la sexualidad, ¿no?, a distinguir claramente género de sexualidad, y dentro de la sexualidad distinguir, digamos, las representaciones sociales de lo que es la sexualidad en sentido psicoanalítico, ¿no? No sé qué... Sí, creo que una de las cuestiones más potentes de la obra de Silvia es una obra muy poco edulcorada, ¿no? Digamos, hay como un apasionamiento por el aspecto más fuerte, más potente del psicoanálisis, incluso... Sí. Perdón. Me leyó la mirada. Sí, yo obedezco. No, decía poco edulcorada en el sentido de que, digamos, ella tenía como una guía en relación al modo en que se iba apropiando de la obra de otros pioneros anteriores y otras pioneras anteriores, y que no era... empiezo por otro lado. Había una cosa muy interesante en el pensamiento de Silvia. Ella era muy rigurosa con los teóricos psicoanalíticos. Riguroso no quiere decir dogmático, digamos, era como muy meticulosa en poder ubicar cada conceptualización en el orden de pertenencia que lo definía. En ese sentido, desde ahí uno tiene, cuando reconoce desde dónde habla el otro, ¿no?, y lo que ella llamaba de alguna manera los núcleos de verdad, se siente habilitado por discutir
de una manera mucho más horizontal y democrática, ¿no? Entonces, para Silvia, en términos teóricos, el fundamento de la democratización del conocimiento tenía que ver, en principio, con la rigurosidad conceptual, ¿no? Y había como una voluntad, tenía un placer en la discusión, en el intercambio, en la discusión de ideas respecto a maestros. Yo en un texto que escribí para la revista Calibán me preguntaban, bueno, desde dónde podía ubicarme en relación al pensamiento de Silvia, y yo contaba que Silvia había, digamos, nos había permitido a quienes fuimos niños cerca de ella acceder a la biblioteca, ¿no? Y leer lo que quisiéramos, digamos. La única indicación era que cuando agarráramos un libro tuviéramos claro a quién se dirige el autor, ¿no? ¿Pero te decía eso de niña? De niña, sí, de niña. No, y hemos leído y hemos visto libros de lo más impactantes, digamos, leíamos cualquier cosa Decía, en mi casa. tipo, Marinita, tenés que tener claro a quién se dirige el este texto, Sí, a quién sí. se dirige Bueno, Hansel y Gretel. Bueno, voy a contar una anécdota. Perdón, para los que no sepan, ella es la hija de Silvia Yo soy hija de Bleichmann. Silvia, sí. Que... Bueno, No, la conoce a fondo. la conozco de adentro, de afuera. Bueno, con esto de Marinita, a los 6 años a mí se me había ocurrido que quería ser maestra jardinera, ¿no? Entonces mi madre estaba como muy impactada con esta elección mía. Me hizo acordar a mi hijo cuando me dijo que quería ser mimo, que también casi me muero, y yo le dije que quería ser maestra jardinera, y mi madre me dijo, vos vas a tener que estudiar y ser algo grande, y serás esto, serás lo otro, bueno, no vamos a decir qué, o serás una gran puta, me terminó diciendo, ¿no? 6 años tenía yo, ¿no? A partir de ese momento, cuando alguien me preguntaba, Marina, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Epistemóloga. Tenía 7 años y decía que iba a ser epistemóloga. Por suerte eso después se me pasó, pero digo, había como una vocación de discutir con el otro, permitir que las ideas fluyeran, reconocerse en las diferencias. Cuando digo poco edulcorada, también era muy elegante, pero era poco complaciente, ¿sí? Y eso también se nota en la teoría. A la gente le llama mucho la atención porque no hay una cosa posmo en la recurrencia. Puede discutir con Lacan, puede discutir con Klein, puede retomar cosas de Bion, y a diferencia de lo que se ha hecho mucho sentido con la teoría, que es tomo lo que me sirve desde un lugar bastante personal y narcisista, ¿no? Donde voy agarrando de cada autor lo que me sirve para decir lo que a mí me interesa. Ella iba tomando aspectos de la teoría y discutiendo, ¿no? Incluso hay en un libro dice lo que nos enseñó Mrs. Klein, ¿no? Entonces iba tomando, bueno, lo que había podido aprender de Klein, lo que había podido aprender de Lacan, digamos, no podría haber habido Silvia sin todos los maestros que estuvieron antes con los que también discutió. Incluso su propio maestro, digamos, en términos de la producción de la tesis, que pobre, trató toda la vida de ser el maestro y ella era una alumna bastante indómita. No era fácil, ¿no? Bastante irreverente. Que el maestro era Laplanche, ¿no es cierto? El maestro era Laplanche, en realidad tuvo varios maestros. Sí, pero ahora te referías a Laplanche. Me refería a Laplanche, sí, que fue con quien hizo la tesis de doctorado, ¿no? Pero bueno. ¿Y contanos un poco, ya que estamos en la genealogía sudacas, cuáles eran sus maestros? Ay, bueno, a ver, dentro del psicoanálisis y fuera del psicoanálisis, Dale. ¿no? Porque había, digamos, Silvia fue casi socióloga, le faltó una única materia, sí, yo me interpuse en su carrera, lamentablemente, bueno, dejó la sociología y después fue a la psicología. Ya sus hermanos, Hugo y Norberto, ya eran analistas, entonces, bueno, un poco empezó porque era como un camino más o menos esperable. Tuvo maestros, digamos, muchos maestros en términos de pensamiento que vienen digamos, no necesariamente personales, muchas veces de referencias que tienen que ver con la escritura. A ver, en el pensamiento de Silvia, y sin que sea psicoanálisis marxista, es indelegable la referencia a Marx, por supuesto. Este sábado a la mañana que me deleité volviendo a leer a Fanon, creo que hay cosas de Fanon, ¿sí? Que estaba, por ejemplo, el no edulcoramiento, y vuelvo con la palabra edulcorada, pero porque tiene mucho que ver con Silvia, digamos, era muy poco lo que sería como una lectura light, ¿sí? Del pensamiento, le daba una potencia, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la violencia, y no necesariamente la violencia política, pero digamos, la violencia en términos de posicionamiento del sujeto y que no lo destruye. Entonces, bueno, dentro del psicoanálisis aprendió a leer a Freud con Rafael Paz, ¿sí? Que fue su primer maestro, con Santiago Dukowski, ¿sí?
Después formó parte de los grupos que en ese momento se reconocían más en la lectura de Lacan. ¿Sí? ¿Sabés con quién estudió No, Lacan? sé que era muy amiga de Diana Rabinovich. Ah, mira. Fueron en ese momento muy amigas con Diana. Silvia estaba en el CDI en un momento, digamos, Contá que la gente no tiene por qué saber qué es el CDI. Era un centro de docencia e investigación que se armó a principios de los 70. Yo tengo una referencia un poco, bueno, Alejandro sabe mucho más de esto y posiblemente podrá ayudarme, pero digo, yo lo que recuerdo es que era un centro donde se había reunido un montón de gente que había roto con las instituciones psicoanalíticas que defendían, digamos, que dependían más de la IPA y que tenían una enorme libertad de pensamiento. Se leía Lacan, se leía Freud. ¿Lo dijimos bien, Ale? ¿Lo dijimos bien? Perfecto. Bueno, gracias. Sé que estaba Rafael en ese momento. Bueno, pero ya te genera como una elección de un clima intelectual, ¿no? Digamos, creativo y de mucha libertad de pensamiento. Bueno, de hecho nunca estuvo en ninguna institución, ¿sí? Nunca perteneció a ninguna institución, salvo el tiempo que pasó por el CDI, después no. Pero digo, que el CDI como institución era bastante poco instituida, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, y de hecho las instituciones que ella formó después, de las que se aburría muy rápidamente y se iba, era la primera en llegar y la primera en irse. Ay, por Dios, qué síntoma. Sí, pero al mismo tiempo, digo, nunca tuvo digamos, eso era lo interesante. ¿Y muchas cómo, instituciones te tengo una pregunta interesante, ¿no? Que me interesa al menos, por lo menos. ¿Cómo logró ocupar un lugar tan importante por fuera de los marcos institucionales? Según vos, o sea, la respuesta que a vos se te ocurra. Yo creo que producía un efecto interesante escucharle y leerla a Silvia. Todavía quienes la leen, digo, hay algo como muy vivo en lo que ella va escribiendo, muy honesto, muy riguroso, ¿no? Pero que fue un poco como un boca a boca de mucha gente. Bueno, la reintroducción de la dimensión traumática, digamos, la dimensión del traumatismo era una dimensión que había quedado un poco abandonada en el psicoanálisis a partir del abandono de la teoría traumática en Freud. Es como una cosa que se va volviendo totalmente secundaria y Silvia, y ahí sí vamos al psicoanálisis sudaca, ¿no? Digamos, y para quienes estén trabajando online seguramente les pasará lo mismo. Es tan notable la diferencia en la cual se ubican los colegas, ¿no?, analistas respecto al dispositivo de cómo nos ubicamos nosotros, que además de sudaca somos irreverentes y un poco despatarrados, ¿no? Entonces, no sé bien cómo responderte esa pregunta. Sé que tenía la posibilidad de circular por diferentes espacios, que no lo hacía por un interés ni un afán de poder, digamos, le interesaba ampliar el mundo de interlocutores y de intercambio de ideas profundamente. Entonces estuvo en el, no sé si alguien se acuerda, un encuentro en el Bauen de la interpretación mutativa, donde estaba Echegoyen, estaba Yacalán, había... ¿Y a ella le invitaban, digamos? A ella le invitaban de muchos lugares, le invitaban de lugares que no eran necesariamente psicoanalíticos, le invitaban de las escuelas, le invitaban de los dispositivos educativos. Una vez le invitaron a dar una clase al servicio penitenciario y pensó que se iba a encontrar con los equipos técnicos del servicio penitenciario y se encontró con todos los gendarmes. Y tuvo que pensar qué les decía acerca de la ética del semejante y volvió muy entusiasmada de lo que había podido trabajar con esa gente. A ver, podía hablar con cualquiera desde los 7 años, ella también. Su madre era una comunista bastante consecuente que fue varias veces presa, y cuando Silvia era chiquita, que tenía una labia extraordinaria, la ponían en un cajoncito de manzanas a hablarle a los obreros del puerto, en Ingeniero White. Porque producía... Ay, quiero la foto de Silvia. No tengo foto, de eso no tengo. Dirigiéndose a los obreros del puerto. Lo que sí tengo foto es arengando. que a los 2 años que le sacaron la foto de fotógrafo que se sacaba en Bahía Blanca, mi abuela le hizo sacar la foto con pantalones. Ah, porque ella era de Bahía Blanca. Mi madre era casi patagónica. Casi patagónica. Mira. Sí. Así que bueno, no sé. Bueno, nos quedó, no importa, vamos así abriendo caminos. Entonces después va al CDI y ¿cómo sigue su trayectoria? ¿Después se va a Francia o hay un intermedio? No, nunca fue a Francia. Yo pensé que había ido a Francia. Jamás, no. Ella está en el CDI, en ese momento también es parte del equipo que trabaja en el Tobar García, es terapeuta en el Tobar García. ¿Pero que se carteaban con la plancha o cómo hacían? Sí, se faxeaban, sí. Bueno. ¿Alguien sabe lo que es el fax de la gente joven? ¿Vio alguna vez un fax? Bueno, eso. Se faxeaban y se cartaban. No,
Silvia trabaja en el Tobar García, ¿sí? Estaba en ese momento en el CDI y bueno, distintos espacios de formación, y cuando empieza la dictadura, ella tenía, digamos, antes de ser una analista y en paralelo, digamos, había tenido una actividad política importante, y decide irse, ¿no? Y ahí se produjo la elección de a dónde, y las opciones eran un país latinoamericano, un país europeo. Ella optó por un país latinoamericano y optó por un país donde se hablara castellano, ¿sí? Para poder seguir siendo analista. O sea, descartó Brasil. Descartó Brasil, sobre todo por el trabajo de analista. La lengua, claro. El cuento es que era por la escolaridad de los hijos, pero era falso de toda falsedad. Era porque ella era analista y necesitaba trabajar con pacientes con los que pudieran entenderse. Entonces se va a México. Esos primeros años en México fueron dificilísimos, como fueron en España, como fueron acá, digamos, todos los que fuimos impactados por la dictadura, estuviéramos donde estuviéramos, la pasamos mal. Y ella se hace amiga de una francesa, Colette Rigaud, que era la esposa del director del Instituto Francés de América Latina en México, ¿sí? Y en un momento empiezan a hablar de la posibilidad de hacer la tesis. Ella ya venía trabajando sobre las cuestiones que tenían que ver con la represión originaria, que si querés después te cuento de qué se trata, y empieza a pensar si hace una tesis de doctorado. Y Colette le dice así con una liviandad total, le dice, ¿por qué no la haces con Laplanche? Y Silvia le dice, claro. ¿Qué me va a dar bola? ¿Qué me va a dar bola a Laplanche? No, pero le escribimos y lo vas a ver a Laplanche. Y bueno, le escribe a Laplanche le dice que no toma como discípulo, digamos, ni como doctorando a nadie que no esté viviendo en París. Y ella le dice, bueno, le pido por favor que me reciba y le cuento de qué se trata lo que estoy pensando. Ella insiste. No se queda ahí tipo, no puedo, no vivo en París, no puedo, no. No. Ella insiste. Dale. Dijo, obreros tienen que luchar por la causa. Sí. Y ahí en 1980, ¿sí? Parte rauda a París. Yo me voy atrás de ella, me voy con ella, acompañándola. Ay, ¿conociste París a qué edad? A los 13. Ay, qué divino, por Dios. Sí. Y en París estaba ya mi prima, que estaba estudiando ahí. Bueno, tenían donde quedarse. Sí, estaba en un monoambiente las tres, bueno. Divino. Muy París. Muy promiscuo, con la ducha en el baño, en la cocina, bueno, todo así. Y lo fue a ver a Laplanche, yo fui con ella, la esperé en la sala de espera, y éramos tan pobres que, bueno, se presentó, Laplanche Central le dijo que no la iba a tomar. Hola, no la voy a tomar. Bueno. Pero pase. Pero sigo, ¿sí? Pero insisto. Y estuvieron como 2 horas charlando. Y cuando salieron ya la había tomado. Además le faltaba, iba a hacer el doctorado, no había hecho la maestría, iba con una licenciatura, con lo cual tenía que ver cómo sorteaba los escollos académicos. Administrativos. Y Laplanche le dijo, no hay problema, va directo al doctorado. Lo digo yo, lo digo yo. Firma. Y no sé cómo fue lo que hicieron, si tomaron textos que ella ya había escrito previamente y los presentó, y a partir de ahí, y me acuerdo que salimos de ahí y mi madre se sentía tan rica, que fuimos y nos compramos 1 kilo de uvas griegas que salieron 5 euros. No, 5 euros no, debían salir como 100 francos, no sé, en ese momento eran francos todavía. Así que bueno, así fue como empezó a hacer la tesis con Laplanche. Ahora, mirá qué genial. Una que me hace acordar al chiste que cuenta Freud del vendedor de seguros y el sacerdote. ¿Te acordás? Se está muriendo un vendedor de seguros y la familia está preocupada de que no va a ir al paraíso porque muere en pecado. Entonces llaman a un sacerdote para que lo convenza. Y cuando sale el sacerdote no lo convenció, pero compró un seguro. Pero le compró un seguro. Mira, yo tengo mi hipótesis de la pregunta que yo te hice, ¿no? La pregunta que es, ¿por qué, digamos, fuera del campo institucional logró semejante importancia dentro del psicoanálisis, no sé si la leen en Europa, por ejemplo. Esa es otra pregunta que si querés dejo ahí anotadita. Dale. ¿Sí? Y yo creo que yo tengo dos respuestas posibles, ¿no? La primera y la más importante es la potencia del pensamiento. No, porque realmente cuando uno la escucha, hay videos de Silvia, no hay muchos, pero hay videos, o la lee, uno siente eso que no se siente siempre,
¿no? Que es alguien que de verdad está pensando, y está pensando en el sentido fuerte de la palabra, ¿no? Donde no está dando, bueno, ningún pensamiento puede prescindir de todos los supuestos, pero está, digamos, poniendo en cuestión el pensamiento, y se nota un pensamiento muy vivo, ¿no? Y eso, como no es algo tan común, me parece que es algo que convoca mucho, ¿no? Cuando uno escucha eso, como que la gente se siente conmovida, ¿no? Y creo que algo de eso le debe haber pasado a Laplanche. De hecho, digamos, algo pasó, digamos, algo escuchó ahí en esa entrevista, pues no es que le dijo que se mudaba a París. No, tenían los fax. ¿Sí? Y la otra cosa que yo creo que Silvia tenía una personalidad muy, muy magnética, muy cautivante. O sea, no sé si ustedes han escuchado videos, pero son esos videos que no cuesta nada escuchar, es muy, muy como que uno se la queda escuchando, y es muy divertida, además, es muy divertida hablando, es muy... Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido una experiencia que puede ser muy distinta, ¿no? Han ido a congresos de psicoanálisis, no sé si les ha pasado, ¿no? Pero puede ser una experiencia soporífera, o sea, puede ser algo, digamos, desesperante, ¿no? De estar haciendo un... Yo ya tiré la toalla, ¿eh? Yo cuando voy a un congreso, si tengo que hacer el esfuerzo para escuchar a alguien, me voy a tomar un café. Y de vez en cuando, pero no es tan común, pasa que alguien habla y uno no tiene que hacer ningún esfuerzo, uno simplemente sigue, ¿no?, lo que está escuchando, y eso pasaba con Silvia. Yo creo que Laplanche quedó cautivado por esas dos cosas, ¿no? Y creo que es lo que le da un lugar tan importante. Pero bueno, ya que se me ocurrió la pregunta, ¿sabés si la leen en Europa? A ver, Silvia tiene 2 libros traducidos, ¿sí? El primero que se tradujo y que publicó PUF fue en Los orígenes del sujeto psíquico, que fue su tesis de doctorado, que con amigos que le enseñamos o la transmitimos de alguna manera, porque no es que se enseña Silvia, ¿no? Digo, se acompañan lecturas. Decimos que es un libro como pre-Bleichmariano, ¿no? Eso es lo que pasa con las tesis de doctorado. Es Bleichmar antes de Bleichmar. Bleichmar antes de Bleichmar, digamos. Y es lo que tiene que ver con las tesis de doctorado, que quedan un poco atrapadas por el corset de la academia, por las exigencias de la academia. Entonces, primero que ella era mucho más lacaniana en ese primer libro de lo que terminó siendo después, ¿sí? Entonces, ella también es fugitiva del lacanismo. Ella también es fugitiva del lacanismo, exactamente, sí, sí. Yo no sé cuál lacaniana fue tampoco, ¿sí? Pero, digamos, descubrió algo muy potente en la lectura de Lacan, digamos, poder reencontrar además la obra de Freud, del primer Freud, si se quiere, de ese Freud que había quedado abandonado por el endogenismo kleiniano y por la segunda tópica, entonces la posibilidad de volver a recuperar algo de cierta lectura freudiana, pero hay como hay unos Frankensteins en ese primer libro, por ejemplo, que trata de hacer coincidir sus tiempos de constitución del aparato psíquico, después los define mucho más precisamente, de acuerdo a su modelo, con los tiempos del Edipo en Lacan, ¿no? Entonces es como una cosa que uno trata de leer y se da cuenta que hay algo ahí que está como costando entrarle. No llega a entrar del todo, digamos. No llega a entrar del todo. No encastra. No encastra del todo. Y además ella también respecto a lo edípico fue reformulando su manera de pensar lo edípico. Vos decías, bueno, las diferencias entre sexualidad y género. Tuvo una posición muy fuerte para discutir lo que tenía que ver con las perversiones sexuales. Digamos, era un pensamiento muy ético y muy poco moralista. Entonces, en Europa, no sé si se la lee, se la tradujo al francés. El primero fue su tesis. El segundo libro que se tradujo fue Paradojas de la sexualidad masculina, que ese libro lo llevé yo a París cuando Silvia ya había muerto, que le iban a hacer un homenaje, fue un homenaje que se le hizo en la Casa Argentina, donde hablamos Estela Carlotto, yo estaba así como, y hablando de mi madre y alguien gritó ¡en francés! ¿No? Porque yo estaba hablando en castellano. Español. Yo hablo francés, pero en ese momento habíamos tomado la decisión que en la Casa Argentina, en la Casa de América Latina íbamos a hablar en castellano, ¿no? Y me acuerdo que alguien se ofendió y dijo, habla en su lengua madre, ¿no? Le dio como toda una connotación romántica, algo que era un acto más político. Digo, íbamos a hablar en castellano. Y en ese momento llevé Paradojas, se lo entregué a Laplanche, que fuimos a comer con Laplanche y con la mujer de Laplanche, Nadine, y él me dijo, yo voy a hacer que este libro se traduzca y se publique. Y se tradujo y se publicó. Mira, fue la mujer de Laplanche la que... No, Nadine no, Laplanche mismo. Laplanche, mira. No, Laplanche dijo, yo voy a hacer que se... Y además en ese ¿Por qué momento... ese libro? Bueno... ¿Porque era el que había llevado o por algo de ese libro en particular? Yo creo que algo de ese libro en particular, digamos, el último libro, hay un libro de Laplanche hermoso que se llama Sexual,
¿sí? Que son unos textos extraordinarios y que no se editó acá. La Planche lo edita Morortu, y ese libro de La Planche realmente tiene textos que dialogan muy bien con Silvia. Tuvieron diferencias importantes en términos teóricos, ¿sí? La noción de mensaje enigmático en La Planche fue como un parteaguas respecto a cómo pensaba Silvia ciertas cuestiones, pero siempre tuvieron mucho cariño y mucho respeto mutuo, y fue La Planche. ¿Se la lee en París? No lo creo. No lo creo, no lo sé. Tal vez algunos amigos... Se lo pierden los franceses por leer otras cosas. El amigo Tamí este año lo había invitado a Facundo a sí, hablar y tuvo un encuentro muy lindo con les alumnos de Tamí. Después no sé cuánta gente más la lee, ¿sí? Y al inglés no está traducido. Cada tanto preguntan, che, ¿no hay una traducción al inglés de Silvia? No, la verdad que no. Ay, tenemos que ocuparnos de eso. Habrá que ocuparse. Claro. ¿Cómo? Dolor País también se traduce. ¿Al francés o al inglés? Al francés. Mira. Al francés, eso fue en el año 2003, que había un surgimiento de editoriales globalifóbicas. Mira. ¿Sí? Y una editorial preciosa editó Dolor País. Sí. Claro, nunca logré publicar Edipo Gay en francés. Tengo que conseguir que un La Planche me lo postule, claro. Hay que hacerlo. Algún La Planche actual. Hay que hacerlo. Claro, mira, vos dijiste en un momento que querías contarnos algo, y eso me intriga y me parece que está bueno para la gente, sobre la teoría de la represión, ¿era de Silvia? Sobre cómo se planteó sí. La cuestión. A ver, voy a poner en autos, aquí, ¿con qué tiene que ver? Digamos, ¿por qué ¿Cómo a La Planche, llegaste a eso, claro? ¿Por qué a La Planche le pareció interesante esta idea que traía Silvia? Yo decía, Silvia trabajaba en el Tobar García, ¿sí? Trabajaba con niñas y estaba, como decía ella, con una sensación de mucho tironeo entre dos determinismos fuertes. El estructuralismo francés, que de alguna manera planteaba cierto determinismo para las intervenciones en el trabajo con niñas, y el kleinismo y el endogenismo kleiniano, ¿no? Entonces, además, con todas las consignas tan rígidas respecto a cuestiones que tenían que ver con el encuadre y no tanto con los fundamentos, digamos, ella decía que tenían la sensación de que los analistas tenían claro todo lo que no podían hacer, pero no tenían la más pálida idea de lo que sí podían hacer. Y que estaban como... Teníamos muchas restricciones, pero pocos consejos, digamos. Exactamente. Entonces empezó a pensar, bueno, ¿qué le servía a ella? ¿Qué le resultaba fecundo? Me mata, si digo qué le servía, me dice, ay, qué posmo eso. ¿Qué le resultaba fecundo para poder...? Ya te está cagando a pedos desde el más me allá. Caga a pedos desde el más allá todo el tiempo. Todo el tiempo. Me caga a pedos y también me alienta. A mí me da mucha pena, digamos, a verla. Yo no era tan chiquita porque ella me tuvo realmente muy chiquita. Pero a mí me daría mucho placer. Pienso que acá estaría feliz. Yo pienso que con vos se hubiera cagado de la risa, que le hubiera pasado bárbaro. Lo hubiésemos pasado de 10, creo yo, sí. Sí. Entonces, tenía muy claro todo lo que no se podía hacer y tenía una preocupación respecto a cómo producir intervenciones más fecundas en la clínica con niñas, ¿sí? Que pongo una nota al pie, ¿no? ¿No les pasa a algunos de los analistas que están acá que a veces uno tiene mucho más claro lo que no que lo que sí, ¿no? Que es un temón ese, ¿no? Sí. Entonces, empieza a ver dentro de la obra freudiana qué es lo que le resulta más útil para poder intervenir. Y ahí produce un salto que para mí es un salto copernicano, ¿sí? En el sentido de que ella se plantea un salto del mito a la historia. ¿Sí? Sí. ¿Se escucha? Sí, pero cuando no hablo puedo... subirlo porque... ok. Sí, acopla cuando lo bajamos. Un salto del mito a la historia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Empieza a ver cuáles son los tiempos, empieza a tratar de cercar los tiempos de constitución del aparato psíquico en un devenir histórico, con condiciones edípicas de partida, pero planteando que el aparato psíquico de los niños no es homotésico respecto a la estructura parental, ¿sí? Que no es una figura que replica algo de las relaciones al interior de la pareja parental, que tiene una especificidad propia, ¿sí? Y en ese sentido empieza a hacer una articulación entre lo que llama las condiciones edípicas de partida, ¿sí? Y la historia traumático-vivencial de cada niño en particular. Entonces yo digo salto copernicano porque decir del mito a la historia es decir, bueno, vamos a rastrear
¿en qué momento se produce la represión originaria? ¿Sí? Y toma la noción de represión primordial, tal como aparece en Freud, cuando Freud en la represión, en lo inconsciente, plantea en los textos de la metapsicología, dice, bueno, para que exista la represión secundaria, el esfuerzo de dar caza, tenemos que suponer una represión anterior que haya fundado lo inconsciente. ¿Sí? Entonces toma la idea de represión primordial en Freud, pero una de las cosas interesantes, a veces vieron que cuando se enseña psicoanálisis parece que estuviéramos aprendiendo como si fuera Hessel. Entonces, bueno, en tal momento de la vida se instaura la represión originaria, en tal momento de la vida aparece la represión secundaria. Primero vino lo inconsciente, entonces Silvia viene y patea todo esto y dice, bueno, no hay inconsciente primero. Plantea una relación de conflicto entre el inconsciente y el preconsciente consciente. Es imposible que haya inconsciente, reprimido o no reprimido, si no se estableció ya el sistema preconsciente consciente. Dice, son solidarios y la fundación de ambos se produce en el mismo momento. ¿Y en qué momento se produce esto? En el momento que se instaura la represión originaria. ¿Qué hay antes de la represión originaria? Inscripciones, ¿sí? Toma la noción de Laplanche de objeto fuente de la pulsión, ¿sí? Restos de inscripciones asociadas a vivencias excitantes que generan posibilidades autoeróticas en términos de resolución de esta excitación. Entonces va tomando ideas freudianas, que el aparato lo que busca es desembarazarse de estímulos, que el aparato se va complejizando en pos de ir resolviendo las excitaciones que lo parasitan. Entonces plantea precisamente que a partir de una historia, que después vemos qué tipo de historia es, por eso, digamos, historia edípica, historia traumático-vivencial, lo que sostiene es que hay un derrotero que en cierto momento se produce como un salto fundamental, que es el salto al mito de la historia, y que la represión originaria se instaura. Y que se puede cercar en qué momento se instaura y dar cuenta de cómo se cercó, y que esto a partir de eso se abren posibilidades que no estaban previamente establecidas en el aparato. Entonces, vos me preguntaste... No, era sencillo, era que nos cuentes lo que querías contarnos. De la represión originaria. Ay, perdón, yo estoy cómoda y o sea, yo te pregunté lo que ya respondiste. Bien, entonces ya está, respondí. Pero me haces pensar, primero esto, ¿no? Que esa historia tiene para mí algo que está buenísimo de no olvidarlo, que es una historia abierta, digamos. Cuando vos decís, si entiendo bien lo que pensó Silvia, ¿no? Que, digamos, la idea que desde el vamos, ¿no? El niño es un sujeto, no sé si es la palabra que yo hubiera usado, pero la idea es esta, ¿no? Que no es solamente, digamos, lo que proyecta el deseo de los padres, no es como una especie de marioneta del deseo de los padres, sino que desde el vamos, ¿no? Hay algo que trasciende eso. Sí, pero también es cierto que no es el deseo de los padres en términos de proyección, sino que el inconsciente reprimido en los padres, ¿sí? Introduce algo que no estaba previamente determinado por las posibilidades biológicas. Por eso va a diferenciar y va a plantear que antes de que haya primer tiempo de la sexualidad, lo que hay es un primer tiempo de la biología, ¿sí? O sea, el niño cuando nace, el cachorro humano en vías de constitución, es un manojito de instintos. Es pura posibilidad, es casi aristotélico. ¿Sí? No tiene, es en potencia, pura potencia. Es pura potencia, ¿sí? Y que algo de esta pura potencia queda subvertida a partir del encuentro con el otro de la sexualidad y el otro del narcisismo. ¿Sí? Y que entonces el otro produce inscripciones muy diversas. No solamente inscribe su deseo, encarna su deseo, pero además de que encarna su deseo, trasvasa narcisismo y produce inscripciones coligadas y va generando las condiciones de que algún día haya inconsciente y de que algún día haya yo en simultáneo. Entonces, que no hay sujeto de la sexualidad, no hay sujeto de cultura, sino hay otro, ¿sí? Pero no un otro como una entelequia, un otro fáctico, un otro que produce movimientos que conoce y desconoce a la vez. Entonces, bueno, represión originaria precisamente porque toma la idea de represión primordial de Freud para decir esto funda algo, da origen a algo, ¿sí? Vos decías, bueno, escucharla Silvia, ella tenía mucho rechazo a la creación de neologismos o de nuevos términos que nos sirvieran para explicar algo. Y en general decidía mantener los términos que permitían explicar algo que todavía
fueran acotados para explicar otras cosas. Entonces, plantea represión originaria. Ujú. Por eso digo, el salto es del mito a la historia. Claro, mira, eso voy a hablar, como diría nuestro amigo Tamí, desde mi ombligo. Me recuerda que hay gente que me dice, ¿por qué sigo hablando de complejo de Edipo? Y, digamos, y en eso me siento muy afín a Silvia, que justamente replantea cómo pensar el Edipo, pero no dice que no hay Edipo, dice, digamos, ¿y por qué sigo hablando de Edipo? Porque mis pacientes me siguen hablando de papá y mamá mucho, entonces, que no, digamos, sería como negar lo que escucho en la clínica. Obviamente, digamos, hay muchas formas de pensar, ¿no? ¿Qué constituye el Edipo? Pero yo me sigo negando a decir que no sería importante lo edípico en la constitución del sujeto. Tampoco es lo omniexplicativo, ¿no? No es que todo se puede explicar de lo edípico, pero sí son muy importantes. Las reglas para mí siguen siendo súper importantes. Lo que yo escucho, además, ni siquiera es que no es una decisión mía, ¿no? Las marcas de los vínculos primarios son muy importantes para cada uno y no son homologables, hasta donde yo podría decirlo, en mi vida y en lo que escucho en los análisis, con otros vínculos. Digamos, hay algo ahí, y a su vez marcas que se repiten justamente en los vínculos sexoafectivos, ¿no? Las marcas con los vínculos primarios. Se repiten, no digo que se repiten como una fotocopia, digo que se repiten con variación, ¿no? Con diferencia. Ahora, hay algo, a ver si vos estarías de acuerdo, ¿no? Hay algo en lo que vos dijiste que yo lo leo mucho cuando leo a Silvia, ¿no? Que ella le gustaba mucho la metapsicología, ¿no? Tenía, digamos, mucha, ¿cómo se dice?, talento para generar, digamos, un discurso metapsicológico, pero siempre queda muy claro en la manera en que ella lo plantea que ese discurso metapsicológico está muy articulado a la clínica, ¿no? Por ejemplo, esto que decías vos, ¿no? Era tratando de encontrar una respuesta para no quedar, digamos, como decía, sometido a un montón de prohibiciones sin vislumbrar qué caminos sí se pueden tomar, ¿no? Sí. A ver, tomo dos cosas. Uno, lo que vos planteabas del Edipo, porque me parece importante recuperarlo. Hay memes Silvia Bleichmark, ¿no? Hay como frases de Silvia que circulan, ¿no? Y que la gente las escuchó, ¿sí? Sostener los paradigmas desprendiéndose del lastre, toda astilla se balsa, digamos, que aparecen como frases que, yo las uso, pero que circulan de alguna manera. Cuando Silvia se plantea sostener los paradigmas desprendiéndose del lastre, precisamente lo que plantea es que hay marcas de época que están en la producción teórica de quienes nos antecedieron en el psicoanálisis, que responden a la subjetividad de su época y que no nos permiten comprender ni ampliar el campo de intervención de acuerdo a los requisitos de nuestra propia época. Edipo es uno de los paradigmas que ella sostiene. Sexualidad infantil, inconsciente y Edipo. Ahora, el tema es que Edipo lo descaptura de la novela de la modernidad, cosa que ya casi todos hacemos, pero por default, ¿sí? Pero sí sostiene la necesidad de una asimetría constituyente en la estructura del Edipo. Hay algo que implica una disparidad en términos de sexualidades que va a marcar esta diferencia y que va a definir que después les adultes hablen de mamá y papá, pero no solamente por las vías amorosas ligadas, sino que hay algo de la vivencia con mamá y papá que va a insistir también en lo erótico pasional y que va a insistir de muchas otras formas, ¿sí? E incluso creo que esas otras formas son las más interesantes analíticamente. Digo, más aún que el discurso, que también, no digo que no, pero más aún, ¿no? Lo que se repite, por ejemplo, en la escena erótica, ¿no? En la escena erótica, en la captura amorosa, en todos los indicios de vivencias de satisfacción que van a definir el modo en que los seres humanos tratan de apropiarse de su propio inconsciente reprimido a lo largo de la existencia. Entonces, me parece que esto es importante, digamos, el modo en que se posiciona respecto a la cuestión edípica, pero yo dije, una referencia importante era Marx, ¿sí? Y, digamos, en el sentido de que van a encontrar siempre en la obra de Silvia una necesidad de definir materialidades y procesos, ¿sí? Ahí viene la impronta marxista, ¿no? La impronta marxista, digamos. No hay procesos que no tengan un sustrato material, ¿no? Cada vez que incluso trata de producir la historia del síntoma, va definiendo cuáles son las causas determinantes, cuáles son las causas auxiliares, sobre qué se produce. Vos hablabas de la metapsicología. En ese sentido, metapsicología y clínica, ¿sí?, se ligan, porque la metapsicología además introduce la dimensión de conflicto,
¿sí? Y Silvia está todo el tiempo pensando, el mosquito, todo el tiempo pensando en la dimensión de conflicto intratópica. Y tenía muy claro, por ejemplo, quienes trabajamos con niñas, tenemos muy claro durante mucho tiempo la clínica psicoanalítica con niños hizo un viraje de lo que era el síntoma, digamos, el beneficio secundario del síntoma. Y ustedes habrán escuchado muchas veces cómo se definen los síntomas en niños a partir del beneficio secundario. Es para que la mamá se quede con él, y siempre para Silvia el síntoma era claramente intratópica y un modo de reequilibramiento de la economía psíquica. O sea que pensaba freudianamente y yo diría analíticamente, pues no es un tema de fidelidad a Freud, que el beneficio secundario es secundario, digamos, no es lo primario del síntoma. No es lo primario del síntoma. Te voy a hacer una pregunta ya ahí como apunta hacia otro lado, ¿no? Dale. ¿Cómo es para vos leer a Silvia Bleichmar? ¿Cuánto lees a la madre y cuánto lees a la psicoanalista? Porque imagínense, o sea, es la mamá, o sea, estás leyendo el texto, ¿no? Sí, yo lamento que ella se haya muerto cuando yo todavía no la entendía, porque creo que me hubiera dado mucho placer, y no digo que la entienda, ¿sí? No es que me pongo en el lugar de ahora la entendí. Ahora soy la autoridad. No, para nada, para nada. Pero sí tengo la impresión de que en ciertos momentos me hubiera gustado poder tener ciertos intercambios que no pude tener, ¿sí? Además de ser una personalidad, como decía ella, ¿no? Cada vez que le jodía, mamá, no rompas los huevos, decía, pero yo soy una personalidad. Cosa que era una personalidad. Fue una mamá muy amorosa y muy generosa y muy presente en la vida de todos nosotros. Entonces, cuando no te pedía que fueras epistemóloga. También cuando me pedía que fuera epistemóloga. Imagínate, sería maestra jardinera. ¿De qué hablaríamos vos y yo? Con todo el respeto que me merecen las maestras jardineras, perdón, no quiero faltarle el respeto a nadie, pero digo, me parece que tenía que ver como con una expectativa, ¿sí? Ella tenía una expectativa de que cada uno realizara sus mejores posibilidades, ¿sí? Y eso no quiere decir que uno no lo pueda hacer siendo maestra jardinera, y se perdió la era de los maestros jardineros, que son una maravilla de nuestra época, que nosotros no tuvimos. Pero cuando yo la leo, depende de lo que lea, hay cosas que la recuerdo escribiéndolo, ¿sí? Hay cosas que me emocionan, hay cosas que me interpelan y hay cosas que sigo sin entender, ¿sí? Cuando la lees, ¿escuchás su voz? No, cuando estoy despeinada escucho su voz. ¿Pero qué te dice? Peinate, nena. Peinate, Marinita, peinate. Sí, yo tengo una tendencia a andar siempre despelucada y cada vez que estoy despeinada digo a mi mamá, que tampoco era muy prolija, convengamos en ese sentido. Era una señora muy elegante, pero tampoco le importaba mucho la peluquería. Si vos querías cagarle la vida a Silvia, le podías regalar un día de spa. Eso era... ¿Pero que no lo podía rechazar? Sí, no, pero se lo iba a dar a No otra era lo persona. suyo. No era lo suyo. Entonces me producen cosas distintas leerla. A ver, a veces me maravilla, ¿no? Me maravilla lo que escribe, me produce cierta alegría la potencia del pensamiento ahí. Pero me produce cosas muy distintas. Y me imagino. Voy a seguir hablando desde mi ombligo, como diría nuestro amigo Tami, y yo la banco a tu mamá, te digo, la banco en esto de ser epistemóloga, ¿no? Porque es ese hay un deseo que para mí está interesante, ¿no? Que es sacar lo mejor de vos. Total. Podrías haberlo sacado como maestra jardinera, estamos totalmente de acuerdo, pero el deseo que hay ahí es un deseo que banco. Hasta ser una gran puta, te digo que era una consigna para una nena en los 70. Era una consigna fuerte, sí, claro. Fuerte, sí. Sí. Y hablo de mi ombligo porque una vez mi hija me reprochó a mí, me dijo, lo que pasa es que yo soy muy exigente y es culpa tuya, me dijo. Vos me metiste esa exigencia. Y yo le dije, sí, yo quiero que saques lo mejor de vos. Después arreglate, qué sé yo. En fin, pobre. Sí. Hay un rasgo de estilo, no sé si ustedes, quienes de acá leyeron o vieron videos por ahí, hay un rasgo de estilo de Silvia que me encanta, me parece muy divertido, que está en algunos textos, no en los más teóricos, y está en muchos videos, que es arrancar de lo que le dijo un nene en sesión o fuera de sesión, o lo que le dijo un taxista, ¿no? Y a partir de ese hecho de la vida cotidiana, poder irse a elaboraciones teóricas
que justamente al hacerlo así cobran mucha mayor vida, ¿no? Como que se encarnan, digamos, en esa anécdota, digamos, puede llegar a trabajar conceptos muy potentes del psicoanálisis a partir de esas cosas que es finalmente a partir de lo cual se armó el psicoanálisis, ¿no? Que no cayó del cielo, sino a partir de los decires. Sí, y tenía una posibilidad también de escuchar lo que uno no sabía que estaba diciendo y que muchas veces tampoco estaba diciendo, ¿sí? A veces nos reíamos en el seminario porque hacíamos preguntas de lo más libres. Era un espacio, el seminario, un lugar donde cada uno preguntaba lo que quería, ¿sí? Lo que su inhibición le permitía. Y a veces uno preguntaba cansadas y con toda libertad. Y Silvia decía, es muy interesante esto que me estás diciendo porque a mí me hace pensar que... Y te tiraba algo que no tenía nada que ver. Yo pensé eso, qué bárbaro lo que pensé yo, ¿no? Uno no tenía idea que hubiera dicho nada de eso. Los libros, los primeros 2 libros de ella, los que hizo de clínica, digamos, todos tienen clínica, pero digo, La Fundación de la Consciente y en Los Orígenes del Sujeto Psíquico, cada capítulo, que además están organizados en los tiempos de constitución del aparato, cada capítulo empieza con un material clínico, ¿sí? Y el otro día con alguien nos reíamos porque decíamos que cada vez que Silvia hablaba de un paciente, también en una época donde se hablaba mucho más de los pacientes, ahora somos mucho más cautelosos con el modo en que transmitimos información de nuestros pacientes. Pero en ese momento se hablaba con mucha libertad y a veces con un poco de irresponsabilidad, pero cada vez que hablaba de un paciente, antes de empezar a decir lo que le pasaba, decía, es un paciente que quiero mucho, que respeto enormemente, es una buena persona, digamos, cada vez que hablaba de un paciente empezaba diciendo esas 3 cosas. Parecía el programa de All That Jazz, ¿no? Donde hacía este prolegómeno antes de empezar a hablar del material de un paciente. Y después lo iba articulando de una manera con cuestiones más teóricas, muy interesante. Bueno, se nota cuando ella habla de los analizantes, que habla, digo, pues la escuché varias veces en varios videos, se nota que estaba muy, muy comprometida con la clínica. Se nota de verdad que estaba ahí como muy apasionada con querer que algo suceda en ese... ¿no? Que a mí me parece que eso es clave, ¿no? Que el analista, tomando las hermosas palabras de Winnicott, esté ahí sano, vivo y despierto, ¿no? Y a Silvia se la siente así, ¿no? Sí. Bueno, sano, vieron que es well en inglés, es un poco problemática la traducción, pero hay que estar bien vivo, ¿no? Y que a mí me pasa, digamos, y creo que a Silvia debe haber pasado algo parecido, que con cada analizante estoy muy consciente de que tenemos una gran oportunidad que ojalá no desperdiciemos. Obviamente uno nunca sabe si va a estar a la altura, ¿no? Pero sí esa conciencia de que esto no es cualquier cosa, ¿no? Acá, digamos, puede pasar algo que sea transformador para la vida de esta persona y es al mismo tiempo que es una responsabilidad muy grande, es una alegría muy grande, ¿no? Y es algo muy, muy apasionante tratar de meterse en los pliegues de lo que hay ahí para que algo que va hacia lo tanático puede ir hacia lo vital, ¿no? Lo vital igual lo tanático no son tan escindidos, ¿no? Pero más hacia el disfrute. ¿Vos qué dirías? Primero una pregunta que tengo. ¿Vos fuiste al seminario, Silvia? Sí, desde el año 96. Yo en realidad había hecho otra carrera antes, igual que ella. ¿Cuál? Por favor. Yo hice Ciencias de la Comunicación. Ok. Así es, principio hasta el final. No maestra jardinera. No, hice 3 carreras, pero digamos, la última fue psicología. Y en el 96 ella empezó a dar el seminario que se lo vino a proponer una colega, Marina Rizzani, que estaba en el Hospital de Niños y le dijo que si podía hacer algo con ella para el Hospital de Niños, y Silvia empezó su seminario de los lunes, como lo llamábamos, en el año 96 y era a beneficio del Hospital de Niños. O sea, ella nunca era cobró en el Hospital de Niños. Era en el Hospital de Niños. El que está acá cerca. Sí, en el Gutiérrez. Y estuvo ahí creo que 4 o 5 años y después se fue a Armenia, que es donde mucha gente llegó a conocer el seminario. Y lo sostuvo hasta el año que murió. ¿En el centro armenio? Sí. Mira, ¿pero era bajo el auspicio del Hospital de Niños o ya era independiente? No, era a beneficio del Hospital de Niños. Mira. Cuando se independizó, no. Pasó a ser a beneficio de la institución hospitalaria pública que necesitara ayuda. O sea, nunca fue a beneficio de Silvia ni de nadie que trabajara ahí. Ella, todo lo que se cobraba por ese seminario, que además era muy barato. Un pancho y una coca, sí, era muy barato. Pero después las instituciones, por ejemplo, el Posadas, el servicio de psicopatología del Posadas, decía necesitamos una computadora y se compraba la computadora, digamos. Era como el trabajo que se hacía ahí. Pero eso era algo que ella sabía, digo, no era parte de, a beneficio de, nunca apareció en el flyer. O sea, era el seminario de Silvia y después se hacía de esa manera.
varios años en el hospital. Y sí, yo fui al seminario todos los años, hasta el último. 96 al 2007. Que tu mamá murió muy joven, ¿no? Mi mamá murió muy joven. Mi mamá murió a los 62 años. Claro, para esta época y su clase social, realmente muy, muy joven, ¿no? Era muy joven, sí. Había vivido 18 vidas, pero sí, murió joven. Bueno, entonces murió muy bien. Murió bien. Si multiplicamos por 18, sí, da otro número. Sí. Hay un aspecto que todavía no tocamos de las muchas caras que tiene el pensamiento de Silvia, que es una persona que tiene una preocupación ética muy, muy grande, ¿no? Digamos, los temas de la ética la ocupan y la preocupan mucho, ¿no? Sí, los temas de la ética, incluso hay cuestiones que discute fuertemente con la ética del analista, ¿no? Ella cuando plantea la ética del semejante, digamos, se plantea en esa posición. Silvia durante muchos años estuvo, a partir de la tesis, muy metida en lo que tenía que ver con el trabajo teórico más ligado al psicoanálisis. En el 2001, bueno, acá estaban pasando muchas cosas, ¿no? Estaban pasando muchas cosas, el nivel de sufrimiento de argentinos y argentinas era espantoso. Ella en ese momento ya venía hacia un tiempo, en realidad antes del 2001, pero ya venía hacia un tiempo, digamos, pudiendo escribir otro tipo de textos que no eran necesariamente psicoanalíticos, y en un momento respecto a la cuestión de la ética se plantea como una intersección, ¿no? En términos de sobre qué se sostiene la ética, sobre qué fundamento. Fue muy crítica a la lectura pragmática en Freud respecto a la prohibición o a la sanción de ciertas acciones dañosas para los terceros, y lo que planteaba es que lo que sostenía las prohibiciones tenía que ver con un reconocimiento del otro como semejante que debía ser cuidado, debía ser preservado, digamos, cómo los seres humanos anteponíamos nuestros aspectos amorosos respecto a aspectos mucho más destructivos, pulsionales, de otro orden. Y trabajó mucho, digamos, sobre la cuestión de la ética hasta que cuando murió Silvia ya no había publicado La construcción del sujeto ético, que fue uno de sus últimos seminarios. Y con Facundo nos pareció que estaba todo el andamiaje teórico del aparato psíquico, tal como ella lo concebía, y que le faltaba como el lugar de las instancias ideales. Si uno ve la fundación del inconsciente o en los orígenes, está la fundación del inconsciente y llegamos un poquito más allá al síntoma neurótico, ¿no? Pero que todo lo que había desarrollado respecto al sujeto ético implicaba también todo un trabajo sobre las instancias ideales que no había aparecido previamente. Entonces era una ética en términos políticos, en términos, yo decía, la ética del analista. Bueno, no se despegaba para ella de la ética del semejante, y tiene que ver con lo que vos decías antes, la posibilidad. ¿Sí? No, ella va bien, vos vas bien, yo voy mal. Bien. Juntos vamos mal y vamos bien. Con, digamos, el compromiso que significa. Hay una viñeta que ella cuenta en un momento respecto a una paciente que la va a ver grande, ¿no? Y le cuenta cómo durante muchos años fue desalentada en sus análisis respecto a la posibilidad de ser madre sola, ¿sí? Estamos hablando de otra época del psicoanálisis. Entonces, cómo esto había sido interpretado sistemáticamente como el carácter fálico de deseo de hijo, de ella sola, bla, 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 bla. Entonces Silvia, que estaba como muy conmovida por lo que esta mujer sentía como tiempo perdido, ¿no? Le dice, bueno, solamente trató de poner paños fríos, bueno, perdió tiempo, ¿no? Y esta mujer le respondió, bueno, el tiempo es lo más importante que uno tiene, ¿no? Buena respuesta, ¿no? El tiempo es lo más importante que uno tiene, el tiempo que tiene para desarrollar los proyectos que quiere. Lo cual no quiere decir que Silvia estuviera preocupada ni porque los pacientes tuvieran hijos, ni porque se recibieran, ni porque se casaran, ni porque tuvieran un buen sueldo, ¿sí? O sea, tiene que ver con poder trabajar sobre los aspectos de sí mismos que podían afectar la posibilidad de que su potencial, ¿sí? Claro. Se desplegara de la mejor forma posible. Eso. Claro, además creo que ahí lo chocante en esa anécdota que contás es ¿por qué un psicoanalista está desalentando algo? O sea, no es nuestra tarea desalentar nada, en todo caso acompañar el camino de cada uno. Chicos, no desalienten a los pacientes a nada. No tienen que cumplir con sus deseos, tienen que cumplir con los deseos de ustedes analistas, sino con los deseos de los pacientes. Sí, muchas veces los deseos de los analistas, digamos, los analistas operaban como portavoces de los deseos funcionalizantes del sistema, ni siquiera de sí mismos, ¿no? Claro. Bueno, pero el sí mismo y el sistema no están desligados.
Bueno, uno podría tratar de que el psicoanálisis, o por lo menos que el espacio de trabajo analítico quedara un poco preservado, salvaguardado, tomando la imagen de cubeta de Laplanche, ¿no? Que fuera un espacio distinto al espacio del autoconservativo. La idea que yo bancaría es esa, totalmente, claro. Laplanche dice, fuera del consultorio está lo autoconservativo, dentro del consultorio está lo sexual. Ahora, Silvia, vos sabés que tiene algo, sobre todo en estos últimos libros y artículos donde, no sé, esto voy a inventar algo, voy a decir una impresión mía que no sé si está fundamentada, ¿no? Pero me parece que vuelve algo de la socióloga también, ¿sí? Pero nunca deja, en mi opinión, como yo la leo, nunca deja de ser analista. Entonces me parece que hace algo que yo admiro mucho, que es que puede introducir, digamos, cómo operan las relaciones de poder y la dimensión política en la subjetividad, pero manteniéndose psicoanalista en esa lectura, ¿no? En libros como Dolor País o artículos publicados en Topía, por ejemplo, ¿no? Sí. Donde ella me parece que tiene ese mérito que no es fácil, ¿no? Poder navegar en esas aguas, de mantener una posición como analista, pero no desconociendo que el sujeto, digamos, es producido en relaciones de poder. Sí, hay algo y tiene que ver con lo que en algún momento se denominó más psicoanálisis aplicado, por ejemplo, que se hacían lecturas psicoanalíticas de fenómenos históricos, ¿no? Utilizando categorías intrateóricas del contexto de la clínica en el Claro, 1 a 1. psicoanálisis aplicado en el peor sentido En de el la peor de palabra, los sí. sentidos, ¿no? Y en ese sentido Silvia se sentía muy alejada de esa, digamos, jamás le iban a escuchar hablando de qué le pasaba a Menem con la mamá, o qué le pasaba a un represor, ¿no? Con el deseo, o, digamos, en general, por ejemplo, sí hay textos, y tomando esta diferencia que vos haces, por ejemplo, las diferencias que se producían en la apropiación de los hijos y de las nietas y de los nietos, ¿no? Cómo operaba ahí respecto a la diferencia que se puede producir en un proceso, digamos, de fundación de un ser humano, como vos decías hace un rato, en condiciones edípicas, sino donde todo va en pos del ocultamiento de una historia que está atravesada por el crimen, ¿no? Por el asesinato. Entonces, había una lectura de fenómenos históricos, se posicionaba fuertemente, tuvo una discusión fuerte con Dolto en un congreso de abuelas, ¿sí? Tuvo una discusión fuerte con Dolto, porque Dolto hablaba que algo de la recuperación de los nietos implicaba como una retraumatización respecto a una historia que se había podido construir, y Silvia precisamente salió fuertemente a discutirle esto, que era como una historia que se construía sobre el crimen, el asesinato, el ocultamiento, y que ahí no había ninguna apropiación ontológica, lo que había era una expropiación ontológica, digamos, de lo que había era se le sacaba al otro la identidad. Y años después Dolto se le encontró y le dijo que tenía razón, que ella no se había dado cuenta lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, digo, hablas de gente muy grande en la manera de dialogar y poder problematizar, y que no era un problema, vos que hablas de tu ombligo todo el tiempo, no era un problema de narcisismo, ¿sí? Yo sé que Silvia escribía lo que escribía y decía lo que decía, porque si no lo hacía, se moría, porque se salía de la vaina. Una vez en la presentación de un libro de unos colegas, había una actriz en la mesa, y alguien le dice, bueno, yo quiero saber, no, ella pregunta, bueno, ¿La actriz? Sí, la actriz que conducía el panel le pregunta a los analistas, bueno, yo quiero saber por qué ustedes escriben, ¿no? Entonces alguien le dice, bueno, por lo mismo que los actores, por el aplauso, por la presencia, por no sé qué. Silvia estaba así, ¿no? Estaba así, estaba en llamas. Entonces me dice, yo si no escribo me muero, si no digo lo que pienso, ¿sí? O sea, uno la veía en el momento que tenía una idea. Yo, el primer texto que escribí después de que murió sobre ella, porque me han pedido tantos textos sobre ella que ya estoy, pero el primero fue, tengo un texto en la cabeza. El primero te dio ganas. No, todos me dieron ganas, pero digo, y fueron cambiando de modo y de estilo, pero una de las cosas que decía ella, tengo un texto en la cabeza, y cuando era tengo un texto en la cabeza, córrete, ¿sí? Porque se sentaba y era tucu, 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 hasta que el texto salía, y salía de una, así como hablaba de una, ¿no? Ella ¿Y lo corregía o no? Sí, lo corregía, pero poquito. No mucho. Sí corregía más los libros, ¿no? Pero, por ejemplo, los seminarios los dictaba sin apuntes. Yo la jodí y le decía que me daba cuenta que venía menos preparada porque traía más libros, ¿no? Pues traía libros, y en general lo que hacía en el seminario, tenía un tema, algo que la convocaba, podía ser un mail que le había mandado, y a partir de ahí iba tomando textos y discutiendo con los autores. Si uno ve el estilo de los seminarios, van en esa dirección. Después de que murió,
alguien muy amoroso me dice, ay Marina, tendrían que seguir al seminario de Silvia ustedes. A mí se me abrieron los ojos como plato y le digo, ¿para decir qué? ¿No? ¿Para hacer qué? Es imposible seguir este seminario. Era un seminario que era absolutamente personal, donde ella jugaba con las ideas, donde decía lo que quería, digamos. Era su manera de producir. Y producía todo el tiempo. Todo el tiempo estaba produciendo. Bueno, ahí está, me parece que se encarna muy, muy clarito esto de la potencia del pensamiento, ¿no? De alguien que necesita decir lo que tiene para decir, ya está una energía ahí muy, muy interesante, ¿no? Después de que murió en la presentación de un libro, me encontré con Alberto Kornblit, al que yo no conocía, y muy amoroso. Nos presentaron y me contó que había querido ir al velorio, pero que no sabía si que no era cercano a la familia. Y me dice, yo te voy a contar cómo yo la veía a tu mamá. Y dice, para mí escucharla a Silvia debía ser lo más parecido que uno debía sentir a escuchar a Sarmiento. Dice, podía ser que no dijera nada con lo que uno estuviera de acuerdo, pero lo decía de una manera que uno salía convencido, ¿no? Bueno, es cierto, tu mamá tenía una enunciación y tiene un tono de voz muy, muy como característico, muy que si uno lo escucha por ahí dice Silvia Bleichmar. Sí, ¿no? Bueno, y además tiene mucha formación política en el tema de lo que tiene que ver con... Cuando la ponían en el cajoncito de manzanas, pero digo, durante mucho tiempo siguió teniendo mucha actividad política. Ella fue parte del centro de estudiantes en la época que estaba en sociales con Oscar Landi, digamos, con gente que era... con Isidoro Cheresky, con gente con la que salían a convencer a las masas, ¿no? De lo que creían. Entonces tenía una capacidad de convicción y tenía una convicción profunda en lo que decía. Nunca dijo nada en lo que no creyera. Se nota. Sí. Una pregunta te hago y pasamos del dueto a la polifonía, le damos Okay. Pero antes cerremos con esto. Para vos, ¿cuáles son las marcas más fuertes que ha dejado Silvia en el psicoanálisis? Si tuvieses que decir, no sé, 3 o 4 puntos en los que te parece que se sostiene su vigencia. ¿Qué? 3 o 4. Bueno, no sé si querés decir 10 y si querés decir a ver, 2. No. Yo creo que vos hablabas de la clínica, ¿sí? Uh-huh. Y hay algo de la convicción. Ella le llamaba al psicoanálisis la gran teoría de la subjetividad, ¿sí? Y creía el psicoanálisis tenía una potencia para dar cuenta de fenómenos humanos que ninguna otra disciplina podía explicar. Entonces, la convicción en la potencia del psicoanálisis como herramienta de transformación, ¿sí? Su articulación con la historia, ¿no? La imposibilidad de que el psicoanálisis se produzca a espaldas de lo histórico social, de lo histórico singular. La convicción fuerte que lo que define el pensamiento psicoanalítico es la sexualidad inscripta, ¿no? O sea que en ese sentido digo que no se confunde con una psicología también porque le da lugar a lo menos funcionalizado, ¿sí? De los seres humanos. Digamos, su convicción que los seres humanos no somos seres funcionales. No somos funcionales, la sexualidad no es funcional. Por eso nos va así, claro. Es un plus de placer que no se reduce al autoconservativo. Y en ese sentido, digamos, lo más profundo de lo humano pasa por ahí. Y en su convicción de que el amor al semejante, ¿sí? A veces se ponía hasta mística, ¿no? Uh-huh. Pero que lo que puede lograr que los seres humanos tengan vidas más dignas de ser vividas se sostiene en la potencia de la sexualidad y en la capacidad de enlace al otro. Creo que eso es lo más importante. Eso es muy lindo lo que decís. Y yo agrego esto, todo eso que dijiste vos, Dale. Y agrego esto. A mí me emociona mucho y me parece que está como un ejemplo potente. Habrá estudiado con Laplanche, pero es tan argentina. Absolutamente. Es tan argentina y no le chupa las medias a ningún francés, ni siquiera a Laplanche, ¿no? Su posición de enunciación, por algo, digamos, es la que inaugura esta serie de psicoanálisis sudaca. Me parece que es inspirador. Muy argentina, muy latinoamericana, Uh-huh. ¿sí? Pero muy argentina sin duda.
ella en un momento le preguntaron por qué había vuelto a la Argentina, ¿no? La misma pregunta que yo le hago a mi hermano que está padeciendo ser profesor universitario en Estados Unidos. ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo? Digo, a vos no te importa tener una 4x4, ¿por qué seguís en ese lugar? ¿Qué haces? ¿No? Entonces, en un momento le preguntaron a Silvia por qué había vuelto y ella lo dijo de una manera que me parece preciosa. Dice, volví para ser parte de los demás. Dice, muy lindo. Yo no volví porque extrañara las medias lunas. Volví porque necesitaba ser parte de los demás. Igual aguanten las medialunas Aguanten argentinas, las que son lo más. Sí, total. Abramos el diálogo, digamos, si no, pues ya tenemos acá. ¿Alguien nos va a traer el micrófono para la gente, así se graba? ¿Y agua? Queremos agua y micrófono. Acá, mira. Y como se dice, bueno. Hola. Hola. Ahora sí. Hola. Bueno, una preguntita que se me ocurría mientras pensaba en la charla, que hablaban como que iban mucho juntas a todos lados, ¿no? ¿Cómo fue atravesada por el amor, Silvia? Si eso le impactó en su escritura. Y también si pienso en tu papá, qué le pasó con su propio padre, ¿no? Pero bueno, un poquito por ahí. Gracias. Gracias a vos. Nos ponemos personales, aprovechan. ¿Cómo son? ¿Cómo es el público? ¿Cómo es el público? Igual vos siempre podés decir, no te quiero responder. Sí. Gracias. A ver, yo decía la cuestión del amor del semejante, ¿no? Silvia le daba un lugar importante al amor de pareja, al amor de los hijos, al amor de los amigos, al amor a la patria, ¿sí? Aunque suene anacrónico, al amor a cosas trascendentes, digamos. Cosas me refiero no como Sandro a una guitarra y una muchacha, ¿no? Cosas importantes que no pueden faltar, sino que era una persona que tenía, digamos, que la conmovía profundamente todo lo que tuviera que ver con lo humano. En ese sentido, digamos, el amor no estaba exento. Mi madre tuvo 3 parejas importantes, ¿no? Y a los 16 años la emanciparon para que se casara, yo creo que porque mis abuelos no la aguantaban más. Y bueno, pero la hicieron arengar a los obreros, que no jodan. La hicieron arengar a los obreros y a los 6 años, a ver... ¿Cómo no se va a emancipar? A los 16 ya era vieja. Esto te va a encantar a vos. Mis abuelos tenían una tienda en la que trabajaban todo el día. Entonces la piba se aburría, entonces ¿dónde la dejan? En esa época mi abuela comunista, por supuesto, no iba a contratar a una persona para que trabajara en la casa, entonces la dejaban en la biblioteca a cargo de los bibliotecarios. Entonces la dejaban en el anexo infantil. A los 6 años el director de la biblioteca lo llama No tengo a mi abuelo, más libros, dijo. Le dijo, no tengo más libros, me deja que acceda a la biblioteca. Entonces, y a los 16 se casó por primera vez, a los 22 armó pareja con mi papá, a los 25 se juntó con su tercer pareja, fue con quien vivió más años. Entonces, y los 3 hombres son 3 hombres muy diferentes entre sí. Solo vive uno de ellos, pero eso marca que hay algo que tiene que ver con lo amoroso. Digamos, nunca buscó maridos, siempre se enamoró, las 3 veces, y se enamoró de hombres muy, muy, muy distintos. Así que tanto mi hermano como yo tenemos como la certeza de haber sido deseados en el mejor de los sentidos, ¿no? No sé si puedo decir mucho más. Así que Y su propio padre. En relación. ¿Del padre de mi madre? Era peor que Jorge Nico con la hija. ¿Ah, sí? Sí. Ganó. No. Bueno, mi abuelo era un migrante lituano, ¿sí? Que vino acá a los 13 años solo con una almohada y le gustaban las películas de vaqueros y se enamoró de esta mujer. Pero con una almohada, me Con encantó una ese detalle. almohada, sí, era Vino lo con su único que almohada. traía. Y fue trayendo a la familia de a poco hasta que vino la guerra, ¿sí? Y vino la guerra y masacró a toda la familia de mi mamá, ¿sí? Murió su abuela, murieron todos sus tíos. Entonces, mi abuelo cuando terminó la guerra necesitaba apostar a la vida, ¿no? De alguna manera. Y insistió mucho para que tuvieran otro hijo, a mi abuela. Si no hubiera sido toda esta serie de acontecimientos, Silvia no hubiera nacido. Pero tengo una anécdota preciosa sobre mi mamá y mi abuelo. Dale. Mi abuelo hablaba muy mal castellano. Era un tipo brillante, pero muy poco instruido. Entonces, cuando nace mi mamá,
mi abuelo va a anotarla al registro civil. Y habían decidido ponerle Mirta Ethel. Hubiera terminado en la APA con ese Mira, nombre. ese es un nombre muy APA. Muy APA. Muy APA, ¿no? Muy APA. Sí. Bueno, Mirta Ethel. No sé cómo lo habrá dicho mi abuelo en el registro civil, que el empleado del registro civil Y dijo a Silvia. ese nombre no existe. No, le dijo, ese nombre no existe. Entonces mi abuelo se fue a un bar, ¿no? A pensar qué hacía con esto. Y se acerca un mozo y le cuenta la historia. Entonces el mozo le dice, ¿por qué no le pone Silvia como mi hermana que canta tango? Bueno. Cuestión es que así termina mi madre. La historia del psicoanálisis hubiera sido otra, ¿eh? Tenía voz de tango. Tenía voz de Silvia tango. podría, no sé si afinaba, pero Así que bueno, ella decía, digo, ya que traes lo del padre, ella decía que habiendo nacido en el 44 en una familia que había sido arrasada por el Holocausto, ¿sí? Una familia judía que había sido arrasada de esa manera, que ella no podía permanecer al margen de los grandes enigmas de la sexualidad y de la muerte, que para ella fueron los grandes enigmas que definieron el campo de intervención en psicoanálisis. Así que esos eran mis abuelos. ¿quién más quiere dialogar? Miren que es ahora, ¿eh? No tenemos tiempo, pero aprovechen. Dale. Dale. Micrófono aquí. Yo, una muy concisa en realidad. Te quería preguntar si ella tenía, si hay archivo, papeles de trabajo, correspondencia, que ella guardara y que si existe eso, porque no todas las personas trabajan así, y si piensan como en ponerlo en alguna institución, a disposición. Bueno, a ver, sí, no hay un archivo muy sistemático, ¿no? Era una gran guardadora de comunicaciones. Los faxes tienen la particularidad que se borran con el tiempo, ¿sí? Entonces, yo tengo pilas y pilas de faxes de la Planche que están prácticamente ilegibles, ¿sí? Porque se comunicaban por fax. Y hay trabajo, como el trabajo que hizo en el terremoto en México, hizo un trabajo muy importante cuando triunfó la revolución sandinista con los que eran los chihuines de Somoza, que eran niños campesinos que se sacaban de las familias y se los formaba para que fueran, no el sandinismo precisamente, sino el ejército antes, y eran niños que se los formaba para que fueran militares. Hizo un trabajo importante con eso. Eso está, igual, a ver, esta semana se estaba haciendo el departamento de Silvia, que se mantuvo 20 años idéntico. ¿Intacto? Intacto, sí, porque justamente el viudo de Silvia se acaba de mudar a un departamento más chico, pero vivió todos estos años ahí con todos los objetos de Silvia, los ceniceros en el mismo lugar, la biblioteca en el mismo lugar. Yo estoy sacando todo lo que son archivos y viendo cuándo encuentro, cómo, con quién, alguien que me ayude para ordenar algo de ese material. La biblioteca la acabamos de donar íntegra. Donamos toda la biblioteca. La donamos a la Jaureche, a la Universidad de Varela. Así que estamos esta semana, la tenemos que empacar toda y la otra semana vendrá la Jaureche a buscar la biblioteca de Silvia Bleichmar. Así que Claro, que sería, supongo que lo consideraron interesante, hacer el archivo, ¿no? De qué había en esa biblioteca. No llegaron a tanta obsesividad. No, hay un Excel. El buen uso de la obsesividad en ese Hay caso. un Excel que hizo mi hijo en un momento, más o menos de todos los libros que había. Hay una cantidad de libros infernales. Alguien en un momento dijo, ay, pero la pueden vender. Yo me acuerdo de un escritor muy importante hace unos años que salió a la venta su biblioteca y a mí me parecía una cosa tan dramática, ¿no? Vender la biblioteca de un escritor. Entonces, charlando de qué hacíamos con esa biblioteca, ni mi hermano que vive en Estados Unidos, ni yo, ni Carlos que tiene casi 90 años, teníamos posibilidad de albergar y aparte era como sentarte como Rico MacPato sobre un tesoro. Que no ibas a usar posiblemente. Que claro. no ibas a usar, Claro. solo ibas a decir, tengo la biblioteca. Lo mismo La que hicimos tengo. con las ideas de que sigan su camino, acá no hay iglesias, no hay escuelas, ¿no? Que cada uno se la apropie y que la lea, mientras sea fiel, ¿no? Ujú. O leal, más que fiel. La fidelidad es una mierda, pero la lealtad no. Que sea leal a la proveniencia de las ideas. Entonces la biblioteca
se dona íntegra y la Jauretche decidirá qué es lo que quiere hacer con todos los libros que hay ahí. Alejandro. Bien, si están esos faxes, esos manuscritos, notas o lo que sea, en el Centro Argentino de Historia PSI de la Biblioteca Nacional estaríamos más que contentos de recibir esos papeles. Ahí tenemos los archivos personales de Mari Langer, de José Blecher, están entrando los de Fernando Ulloa, sería un placer que... Maravilloso, Alejandro, gracias, porque te digo que a mí me excede a veces la cantidad de cosas, entonces las voy a ir a buscar, te las voy a entregar y lo que quedó de todo eso, incluido los faxes ilegibles. ¡Ay, qué genial! Se produjo acá el encuentro. Debo decir, Alejandro, que estaba seguro cuando agarraste el micrófono, dije, va a decir esto, va a decir... ahí va. Tienen un aliado. No, además me parece fantástico que encuentre un lugar y se preserve, ¿no? Total. ¿Habrá algún modo de recuperar lo que se borró de los fax? Supongo que no, ¿no? Si lo puede hacer nuestra directora de archivos, si se puede hacer, lo puede hacer. Ok. Bueno, el trabajo, por ejemplo, todo el trabajo de Nicaragua está ahí y es un trabajo que algún día yo querría que se publique, pero en principio hay que sistematizarlo, ¿sí? Pero hubo un montón de cosas que en este último tiempo se fueron. Silvia dijo en el año 2006, bueno, sí, estaba trabajando sobre el objeto reliquia, una noción de fedelidad, ¿no? ¿Sí? Entonces estaba planteando, dijo así como muy liviana de casco, como era ella, y dice, no, yo estoy tirando todos los papeles para que mis hijos después no acumulen pelotudeces y las conserven por los siglos de los siglos como si tuvieran algún valor. Entonces hubo mucho que ya se deshizo ella personalmente, así que puentes de Madison por ahora no vamos a encontrar, pero bueno, veremos qué hay. No quería reliquias. No quería reliquias. Sí. Micrófono, así salen las... Pero podés pedirle, mirá, ya que... No trabajo para él, pero soy socióloga y me estoy formando como archivista y cuanto menos hay una idea en archivística que es como conservar el orden original, que es un problema, porque original de dónde, pero bueno, cuanto menos eso se reordene, se mueva, quizás mejor para... no sé, quizás seguramente sabe también. Pero bueno, nada, eso... Y bárbaro. después seguramente hay cosas que se puedan hacer para lo que está deteriorado, yo creo que sí, y también para que no se siga deteriorando. Claro, capaz que hay un material. sistema, no sé, de rayos X o algo que lea lo que se borró, porque a lo mejor al hacer la impresión que dejó una mínima marca, andás a ver, ¿no? A lo mejor se borra la tinta, pero no del todo. Bueno, encontré, perdón, hablando de archivos, encontré la correspondencia entre ella y María Sioane, que eran íntimas. Y son unas cartas tan hermosas, porque fueron muy amigas. María fue su paciente en la época de México, que vivía con un seudónimo. Yo me enteré que María era María muchos años después, porque firmaba con otro nombre. Y María murió el año pasado y están todas las cartas de Silvia y María. Ay, soy ignorante, no sé quién es María Sioane. La que escribió La noche de los lápices, mira. periodista. Mira. Sí. ¿Y se escribía cartas con una paciente o cuando dejó de ser paciente? Cuando dejó de ser mira. paciente, sí. Cuando dejó de ser paciente, además es muy divertido porque María lo contaba así como una especie de Julieta, ¿no? Estuvo ahí esperando que se terminara el análisis para decir, bueno, ahora sí. Ahora podemos ser amigas. corresponder. Ahora podemos ser amigas. Y fueron muy amigas. Sí. Yo los escuchaba cuando ustedes hablaban. Habla más cerca, porque en la escucha? grabación no sale, sino sí. Cuando ustedes reflexionaban sobre qué dejó la enseñanza de Silvia, los dos concluían en esto de que es muy argentina y en su posición frente a lo social, ¿no? Yo estoy a 2 meses de terminar mi residencia en un hospital de la provincia y me ha pasado en estos 4 años de encontrarme con otro tipo de psicoanálisis, ¿no? Como que promulga o que gira en lo público, y me llama la atención teniendo en cuenta esta enseñanza tan importante de Silvia, y te quería preguntar, no sé si tiene respuesta, pero ¿por qué pensás que eso pasa, no? O sea, yo también siento que me estoy refugiando mucho del lacanismo. Quedan algunas trincheras en donde circula mucho la enseñanza de Silvia, ha venido Facundo a mi hospital y todo, pero ¿por qué pensás que justamente no teniendo una analista tan argentina y con una posición tan marcada frente a lo social, sobre todo en esta época,
circula otro tipo de psicoanálisis más ortodoxo, más tradicional, más francés. ¿Por colonialismo? No, digo, me da risa la pregunta porque en un momento yo conté la última vez que lo vi a Laplanche, que le llevé el libro de Silvia, entonces Laplanche empieza a hablar de la desexualización del psicoanálisis, ¿no? Y yo, que era mucho más joven, tampoco tenía 15, parecía esa boludeces, pero era más joven, le dije, ¿y usted por qué cree que es, no? Y Laplanche me miró como si estuviera diciendo algo que era obvio y me dice, por represión de los analistas, ¿no? Entonces, hay algo que tiene que ver con la desexualización del psicoanálisis, por represión de los analistas, y hay algo que tiene que ver con transvestismos intelectuales, ¿sí? Que tienen más que ver con anhelos del yo, si querés, ¿no? Y además es muy difícil, vos estás en un hospital, ¿no? Entrar en contacto con el nivel de sufrimiento que tiene nuestra población y muchas veces sentimos, ¿sí?, que nuestra disciplina se queda corta y no nos termina de dar herramientas para intervenir. Entonces lo que hacemos es nos hacemos los boludos, ¿no? Hay una cosa que se llama renegación. Entonces uno juega como que es un analista en París, ¿no? Incluso yo he escuchado colegas lacanianos tener inflexiones así, que voy a decir, ¿pero qué te pasó? ¿No? ¿Qué te pasó? ¿Qué te comiste? ¿No? Entonces, bueno, creo que hay algo de eso. Hay gente como Julieta Calmels, ¿sí?, que desde la provincia han instalado algunos referentes. Bueno, está Lila, que es hija de Ana Beresín, somos las hijas acá. Está Lila, que es hija de Ana Beresín, está Ulloa, ¿no? Hay tantos referentes que ha dado la Argentina de una posibilidad de pensar, digamos, uno en este contexto vuelve a leer a Ulloa, la potencia de plantear el dispositivo de la ternura, ¿no? Cuando estamos enfrentando un Estado tan cruel, ¿no?, y tan indiferente. Entonces creo que a veces los analistas se sienten muy pequeños respecto al sufrimiento que enfrentan y abrazan teorías que les dan algunas pequeñísimas certezas y se pierden la posibilidad de lo que decía Jorge Nico, de esa potencia y vitalidad que implica el psicoanálisis en sí mismo, ¿no? Cuando uno lo ejerce más allá del... bueno, lo que nos pasó con la pandemia y la pérdida del diván, por ejemplo, ¿no? Se fue perdiendo, pasó a ser como un objeto un poco anacrónico en los consultorios. Yo me levanté a las 6 de la mañana y tengo muchas ganas de recuperar el diván como lo tenía antes de la pandemia, ¿sí? Porque fue como algo que se fue como perdiendo. Entonces, bueno, creo que por colonialismo, ayer, bueno, ya se lo dije a Jorge Tico, ayer a la mañana leí a Fanon, y leí el prólogo que le hizo Sartre a Fanon, ¿no? Y es muy interesante cómo plantea los modos en los cuales algunas élites quedan capturadas en los discursos de las, digamos, bueno, Paul Preciado y su discurso famoso que circuló de esa manera, y uno lo leía y decía, era muy interesante, pero no era nada que no hubiéramos pensado o dicho antes en la periferia. Totalmente. ¿Sí? O dicho antes en la periferia. Así que creo que un poco es eso. Pero hay lugares donde se recupera y se discute y se piensa. Perdón. Agrego, y ahora ya vamos, Lila, dos notitas al pie, dos recomendaciones que yo creo que a Silvia no le hubiese molestado que recomiende otros autores, ¿no? Respecto de lo que vos decías respecto a la pregunta, hay un libro que no está en español, lamentablemente. Los que saben inglés, recomiendo mucho un libro que se llama El odio al sexo, de Hate of Sex, de Tim Dean, extraordinario libro. Pero los que no hablan español, lean o escuchen a Georgina Orellana, ¿no? Ya que hablamos de putas, ¿no? La referente de Amar, digamos. Sí. Es tan interesante lo que dice del lugar que tiene lo sexual respecto, ¿no?, de la valoración y de la relación que tenemos con la prostitución, que, digamos, son dos referencias interesantísimas, que tienen que ver con, creo yo, con lo que decía Laplanche, con la desexualización del psicoanálisis, que generalmente cuando el psicoanálisis busca ser respetable, pierde el filo, ¿no? Y pasamos del psicoanalista en serio, que siempre es un poco incómodo, a la pose del psicoanalista, que es eso, hablo así, sí, porque... Bueno, acá tenemos referentes importantísimos, digo, Ana María Fernández, Juan Carlos Volnovich, hay gente que, digamos, sigue sosteniendo la potencia del psicoanálisis y que no se
Digamos, no se deja seducir. A mí me llama la atención, Juan Carlos también es muy grande, ¿no? Y está lucidísimo, es una cosa extraordinaria y siempre te sorprende cuando lo escuchás, siempre. Y se ha dado el lujo de escribir sobre lo que se le canta. O sea, el orto. El orto. No, digo, escribir ir de puta, ¿no? Por ejemplo, ha escrito sobre lo que tiene ganas, ¿sí? Con mucha libertad. Lila. Primero, muchas gracias por este encuentro tan hermoso y que me va a dejar pensando toda la semana y más. Por un lado, pensaba en la pregunta de la compañera residente y yo me animo a agregar una cosa más, que es que tendríamos que volver a la formación universitaria, porque todas estas grandes figuras del psicoanálisis, incluida tu mamá, casi no se ven en la formación universitaria, sí. Ni siquiera en la residencia, ni siquiera en las instituciones en general. Ese es un tema. Pero lo que quería decir originalmente era, vos Jorge le preguntabas a Marina cuáles serían para vos, Marina, esas marcas, esos conceptos o esas marcas que tu madre dejó. Yo agregaría que es una presencia viva, que es como una... no solo lo que dejó, sino lo que sigue de viva, discutiendo como interlocutora, conversando con quienes escribimos o con quienes estamos tratando de pensar lo que pasa hoy. Así que quería agregar eso. Totalmente de acuerdo. Y si armamos este ciclo en la Escuela Libre es justamente porque queremos eso, ¿no? Queremos que salirnos de esta dicotomía donde parece que el psicoanálisis fue Freud, Lacan y todo lo demás fue desvío o error. Esa es una posición que me parece nefasta. En la facultad eso no se ve. Sí, bueno, pero Miller sería como el papa de Lacan, digamos, ¿no? A ver, aunque es un papa que como todo papa traiciona, ¿no? Pero finalmente sí. a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, para el examen de residencia, o muchas veces en algunas materias de la facultad, se dan algunos textos que fueron como pequeñas conferencias. Digamos, Violencia Social y Violencia Escolar es un texto que es un libro que reúne conferencias, ¿no? Y también son las menos áridas. Digamos, hay lecturas, hay un texto muy chiquito que salió en Actualidad Psicológica que se llama El carácter lúdico del análisis, ¿sí? Que es para pensar el juego en análisis con niños, que es dificilísimo de leer, pero dificilísimo. ¿Sí? No es tan lúdico. No es tan lúdico, es maravilloso, pero no es tan lúdico, digamos. Silvia tiene, por ejemplo, yo decía hace un rato lo que a mí me llevó muchos años a entender, ¿no? Entonces, cuando dice, por ejemplo, en el inconsciente, el tiempo deviene espacio, sistema de recorridos, ¿no? O no es sistema, dice, ahora me voy a acordar, pero en el inconsciente el tiempo deviene espacio. A mí me llevó años entender qué Katzo estaba diciendo con el tiempo deviene espacio, ¿no? Y a lo que se refiere es que no existe la categoría tiempo en el inconsciente. Entonces hay textos que son muy áridos, sí, hay textos que requieren lecturas previas, hay textos que requieren muchas veces conocimiento de Freud, de Lacan, ¿no? Entonces también se han tomado textos que son más textos de divulgación para dar. Y bueno, eso también ha hecho que se lea una parte de Silvia, ¿sí? Pero bueno, digo, a los textos uno les entra como el dulce de leche, a cucharadas y a lo que valga, ¿no? Y a lo que pueda, y después va a ir entendiendo otras cosas, no hay que ser tan timorato para entrarle un texto, ¿no? Totalmente. Tenemos otra intervención ahí. ¿Cómo estás, Marina? ¿Qué haces, Silvina? Bien, todo bien. Un placer escuchar el diálogo y además la oportunidad de conocer, digamos, a Silvia íntima, ¿no? Con algunas cuestiones personales que compartiste. Rendiéndole un poco de homenaje, tengo un espacio de formación universitaria y Silvia forma parte del programa. Y uno de los lapsus que suelen tener los alumnos cuando trabajamos la diferencia entre síntoma y trastorno es, en vez de trastorno, es trauma. Porque, digamos, el acercamiento a la lectura con toda la dificultad, digamos, que tiene, pensándola en una instancia de grado, es sumamente rica, digamos, también porque abre un trabajo clínico de una potencia impresionante. Como dice Lila, es una interlocutora para los que pensamos y escribimos, en constante diálogo actualmente. Y una de las cosas que quiero destacar, además de todo lo que han
relevado de Silvia es que además de lo que va proponiendo, uno puede leer cómo lo va produciendo. Y en un tiempo de tanta banalización, apostar otra vez a la rigurosidad, a lo epistemológico, a situar el concepto, a hacer distinciones clínicas finas, porque hay hallazgos en los libros. Me parece que tenemos un legado impresionante y el compromiso de seguir produciendo en ese mismo sentido, ¿no? Gracias. Hay algo de la escritura de Silvia también que no es del todo fácil en los textos más psicoanalíticos, ¿no? En lo que podrían ser los textos más psicoanalíticos, pero por el modo de argumentar, ¿no? Vos recién hacías referencia a los textos sajones, ¿no? Esos textos llenos de puntos seguidos. Silvia tiene una construcción que no es francesa, digamos, tiene que ver con su afán de decir un montón de cosas en cada frase. Entonces uno lo va leyendo y tiene muchas veces que ir encontrando el sujeto, el predicado, el sustantivo, qué adjetiva, qué, ¿no? Porque va construyendo frases muy largas por momentos. Ahora, siempre retoma, ¿no? Siempre vuelve, digamos, lanza y vuelve, entonces hay que ser paciente, ¿no? Yo creo que me voy a empezar a comprar los libros de Silvia de nuevo, porque ya los tengo subrayados en 8 colores distintos, y en un momento decía, bueno, el lápiz es cuando empecé a leer, que era más tímida más estabas. tímida, ¿no? Después puse rojo cuando encontré algo que me llamó la atención, después puse verde porque encontré otra cosa, y en este momento ya están subrayados desde el principio hasta el final. Entonces hay que ir dándose el tiempo, pero como con cualquier autor, hace poco leí, no me acuerdo dónde, que alguien que decía que los textos de Freud tenían cabeza, cuerpo y cola, ¿no? Que me pareció una cosa, es una tontería, pero me pareció genial, porque es verdad que arrancan con una afirmación fuerte, después va planteando de dónde viene, cómo lo va desarrollando, cómo lo fue pensando, y tiene una cola al final, ¿no? Que es la novedad que introduce en cada texto que va construyendo. Entonces, Silvia, a veces, ustedes van a leer, si lo leen en Los orígenes del sujeto psíquico y La fundación del inconsciente, les van a aparecer textos que de alguna manera van recuperando los tiempos de constitución del aparato de manera muy semejante. Y sin embargo, cada uno de ellos, ¿sí? Y al mismo tiempo dialoga con Klein y vuelve y discute a Lacan y vuelve y va tirando y va recogiendo. Y hay que darse el tiempo para ir leyendo eso. Perdón. No hay nada de qué disculparse. Lo que sí tenemos un deadline, así que voy cerrando, digo 2 o 3 cositas. Primero, por tercera vez voy a hablar desde mi ombligo y voy a decir que yo quiero decir que tengo una deuda, además de la deuda general que yo siento tener con Silvia, tengo una deuda muy puntual que vos sabés, que es con ese libro que para mí fue un antes y un después, que es Paradoja de la sexualidad masculina, que además, gracias a Marina tengo el ejemplar de Silvia, ese no va a estar en la donación entonces, ¿no? Porque me lo regaló, cosa que agradezco muchísimo, que me parece que fue un libro importantísimo en el cual Silvia, además de revisar en esta potencia del pensamiento problemas con mucha originalidad, tiene un gesto que yo valoro enormemente, ¿no? Que es cuando dice que el psicoanálisis debiera pedir disculpas a muchos analizantes. Eso me parece un gesto valiosísimo, me parece un gesto, digamos, yo no pretendo que los analistas no se equivoquen, pero sí, digamos, me gusta que uno pueda pensar que tal vez se equivocó, ¿no? Y para mí, creo que fue uno de los antecedentes importantes que me permitió encontrar un desarrollo personal, digamos, fue como un cambio de vía haber leído ese libro, así que gracias. Y ya pensando, digamos, en todo este ciclo que queremos hacer y en lo que decía Lila, y pensando en la próxima charla con Alejandro, quiero decir que si queremos recuperar este psicoanálisis, no es solo por el interés histórico, que ya de por sí me parece que valdría la pena, sino porque me parece que hay algo que es mucho más interesante, y en esto creo que Silvia sería totalmente afín, ¿no? Es mucho más interesante pensar el psicoanálisis como un campo de problematizaciones que pensarlo como un campo de doctrinas. Me parece que pensarlo de ese modo, y si pensamos todos los desarrollos, si recuperamos la memoria colectiva de todas las problematizaciones que se hicieron del discurso psicoanalítico, de la práctica psicoanalítica,
en Argentina y en Latinoamérica puede ser muy inspirador, poder darnos cuenta de que tenemos una potencia que después nos podemos aliar con quien, ahí podríamos ir a un texto que llevamos de Borges, que es el escritor argentino y la tradición, después, creo que dije tradición o traición, no sé, pero estaría bien, no hay problema en que uno se inspire en cualquier autor del mundo, el tema es que recupere, que uno pertenece, que uno está en una historia que está llena de momentos muy interesantes y que si el psicoanálisis es tan potente y si alguien pudo pensar que Buenos Aires es la capital mundial del psicoanálisis es porque existe esa historia y no porque vino importada de París. Marina, no sé si querés decir algo para cerrar. No, a ver, en línea con lo que vos venías diciendo, me acordaba que en la facultad en comunicación me había tocado leer un texto de Real de Azúa sobre el campo intelectual argentino. Y lo que decía era que en el Río de la Plata habíamos tenido una posmodernidad avant la lettre, o sea, en términos franceses. Ajá. Lo que decía es que los tiempos del campo intelectual habían estado asignados por los tiempos de las traducciones. Entonces, que lo que en Europa eran movimientos, ¿sí?, que se sucedían los unos a los otros, nosotros habíamos tenido como la posibilidad de entrarle todo junto y al mismo tiempo. Y que hay algo de este bagaje teórico, pero no solamente teórico, teorético, digamos, en el sentido de la plan, de todo este pensamiento vivo que han dejado quienes nos antecedieron, ¿no?, que nos permiten no solamente pensar las intervenciones en el campo local, ¿no?, porque sean más ajustadas a nuestra idiosincrasia, sino que son realmente mucho más potentes que mucho del pensamiento psicoanalítico que circula en ese hemisferio invertido que ustedes pusieron en el cartel. Así que bueno, preciosa propuesta lo del psicoanálisis sudaca. Gracias por la invitación, gracias a todos por la escucha y no mucho más. Gracias a todos. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias.